Gracias por seguir con nosotros en Todo a Pulmón. Vamos a hablar de un evento que se ha llevado adelante hoy entre el Ministerio de Economía, el ministro Héctor Arce, y también con el Banco Central de Bolivia. ¿Qué significa esto para el movimiento económico de nuestro país? Quiero saludar por favor al ministro del área. Bienvenido, qué placer tenerlo acá. Priscila, muy buenas noches, saludo cordial a los televidentes, aquí a sus órdenes. Bueno, a ver, explíquenos un poquito porque suena algo muy técnico hablar de esta firma de convenios, pero ¿qué significa para los bolivianos? Bien, estos convenios los venimos firmando desde el año 2006, es decir, son parte de la forma en que llevamos adelante la política económica en el gobierno nacional y significa que nos ponemos de acuerdo entre el Banco Central, que opera la política monetaria, y el Ministerio de Economía, que opera varias de las políticas económicas, fiscales entre ellas, para determinar cuál es el horizonte de economía que tenemos, por ejemplo, en la gestión 2019, cuánto vamos a crecer, cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el crédito que circule en la economía, cuánto van a ser los niveles de las reservas internacionales, cómo va a estar el tipo de cambio, en fin, las variables que nosotros llamamos macroeconómicas, que por supuesto son las variables que todo el mundo está mirando y que no como ocurría en el pasado, que estas no eran transparentadas a la gente, al público. Lo hacemos de la manera que lo hemos hecho a la mañana de hoy en una conferencia de prensa. Estaban los movimientos sociales, estaban varias instituciones públicas, estaba la prensa, porque ahí presentamos hacia dónde vamos, esas perspectivas que tenemos de la economía nacional y por lo tanto le damos certidumbre a la población de cuál es el rumbo que va a tomar la política económica en esta gestión 2019 y cuáles van a ser los resultados esperados, ¿no? Tomando en cuenta que nosotros en las proyecciones que hemos hecho en el pasado, porque esto lo venimos haciendo, como te decía, desde el año 2006, hacemos las proyecciones y somos los que más nos hemos acercado a lo que al final han sido los datos reales observados sobre la economía nacional, ¿no? Entonces, el grado de precisión que tenemos es el más alto con respecto a organismos internacionales y cuando presentamos estos datos, la gente sabe, por ejemplo, que como ya me anticipo, el crecimiento para esta gestión 2019 estamos observando un 4,5% de crecimiento. Eso nos daría lugar a un doble aguinaldo. Bueno, eso del doble aguinaldo va a depender cómo se comporta la economía boliviana hasta el mes de junio, ¿no? Que eso lo vamos a saber como todos los años en octubre y comparado con los 6 meses anteriores de la gestión anterior, medir eso si ha crecido en 4,5% para gatillar el segundo aguinaldo. Lo que nosotros estamos midiendo es de enero del 2019 a diciembre del 2019. Entonces, en esa medición, nosotros observamos que vamos a estar llegando al 4,5% con una inflación controladísima que no va a poder superar el 4%. Recordar que el año pasado cerramos al 1,5% la inflación. Entonces, máximo vamos a estar llegando a un 4%, que es una tasa de inflación bastante baja, controlada, un tipo de cambio estable, es decir, no vemos en la gestión, a no ser que haya, como mencionábamos hoy día en la presentación, algo que de afuera, ¿no? Por ejemplo, no sé, el convenio China-Estados Unidos pueda perturbar la economía a tal punto que tuviéramos nosotros que hacer algún cambio fundamental. ¿Cómo podría perjudicar esto en la economía de Bolivia? Tiene varias aristas este tema, no es un tema muy sencillo, Priscila. ¿Por qué? Hoy estamos viendo la aparición del neoproteccionismo, ya la presencia del señor Trump que pone condiciones para ingreso de mercancías chinas y de otros países, moviendo aranceles inclusive políticamente, ¿no? A los amiguitos les da más bajo, a los que no son sus amiguitos más alto. Dejó detrás el libre comercio, la globalización quedó en el pasado porque hoy se discuten aranceles, se discuten políticas de protección que hacen los países justamente para que sus economías no caigan. Lo que descubrió el señor Trump cuando entró al gobierno, de que el libre comercio había fundido la economía norteamericana y entonces había que proteger. Recordarás tú, amenazó inclusive a empresarios que si no invierten en su país no van a vender esos productos y todo ese tipo de cosas que no era usual en el libre comercio. Y en respuesta hemos tenido a los chinos también que han hecho exactamente lo propio,
¿no? Que han dicho, bueno, nosotros también elevamos los aranceles, y es una guerra de aranceles, una guerra comercial entre ambos. ¿Cómo afecta al país esto? Producto de que Estados Unidos empezó a cambiar y a ponerle aranceles a los productos chinos y de otros países, por el otro lado abrió a otros países el ingreso de sus mercancías. Muchos de esos países son nuestros vecinos. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, que están accediendo al mercado norteamericano. Va a depender en qué condiciones se da el acuerdo, si es que hay un acuerdo para empezar entre Estados Unidos y China, y puede que se cierren las válvulas para Brasil, para Argentina, para varios países de América Latina, porque los chinos conseguirían ingresar, por ejemplo, mercaderías que competirían con las nuestras de América Latina. Entonces eso desequilibra las economías Brasil y Argentina, y eso hay que mirarlo en Bolivia porque puede tener una repercusión en nuestro país de manera indirecta. Porque no tenemos, Estados Unidos no es un gran socio comercial para Bolivia, más es la región, ¿verdad? Entonces, pero indirectamente puede tener el efecto. Entonces hay que estar mirando ese efecto, ese acuerdo, si es que se llega, en Estados Unidos y China. Y por lo tanto, al margen de que eso suceda, también en la región, la anterior vez que estuve acá también te había comentado nuestra preocupación de Brasil y Argentina, que también está presente en estos momentos, y esos son los problemas que nosotros tenemos que ir mirando paulatinamente y de manera celosa, para informarnos bien sobre lo que van a hacer y el posible efecto que pudiera tener sobre la economía boliviana. Hablando sobre algunos temas que nos resaltaba de este acuerdo y todo lo que se ha firmado, se habla de las reservas internacionales. ¿Cuál es la situación de nuestro país en este momento? Bueno, el crecimiento que vamos a llegar del 4,5% va a estar motivado básicamente por un importante nivel de inversión pública, más o menos 5.500 millones de dólares. Y hemos visto en las cifras, y ha ocurrido en varios años en nuestro país, gran parte del componente de inversión pública es importado. Estamos hablando, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿no? Que estamos haciendo fuertes inversiones en energía eléctrica, necesitamos comprar turbinas y en fin, toda una serie de elementos que son importados. Eso afecta a las reservas internacionales. Carreteras, construir carreteras, Priscila, en nuestro país tiene un componente más o menos del 33%, que es un componente importado porque el asfalto lo importamos. En fin, hay varios componentes de la inversión pública que generan evidentemente un efecto multiplicador positivo en la economía, pero que también tienen un efecto negativo, y en este caso es, como tú mencionabas, el tema de las reservas, ¿no? Ya se ha proyectado para esta gestión 2019 una pérdida de 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto tenemos en este momento? Más de 8.800 millones de dólares aproximadamente. 8.200. 800. 8.800. Sí. En estos últimos años es donde más hemos utilizado las reservas internacionales. Así es. ¿Cuál sería la cifra establecida, digamos, hace 4 años? Bueno, pues sí, lo que hay que resaltar aquí es que el año 2005 las reservas internacionales estaban en 1.700 millones de dólares. ¿Y llegamos a tener cuál? 15.000. 15.000. Y desde los 15.000 hemos bajado a 8.800. Hemos ido gradualmente reduciendo el nivel de reservas por la política de, digamos, evitar que la crisis internacional que afectó a los países el 2011, el 2014 fundamentalmente con la caída de precios del petróleo, pudiera afectar como ocurrió en los países vecinos. O sea, estas reservas nos han protegido ante lo que pasó en esta economía mundial que tuvo una caída muy fuerte. Así es. Y ahora vamos a invertir de los 8.800, 1.200 más. Vamos a utilizar en varias cosas 1.200, porque no te olvides, la inversión pública, te mencionaba, son 5.500 millones de dólares. ¿No? Entonces estamos hablando de que vamos a tener reservas de, si no me equivoco en el cálculo, 7.600. Sí, más o menos por ahí vamos a estar, ¿no? Que no está mal, un nivel de 7.000 millones de dólares comparado con 1.700. No se lo puede ver como pérdida. No, es eso, reserva, ¿no? Es reserva. No quiere decir, la reserva no quiere decir que uno se acumula. Como ponía siempre el ejemplo, las empresas privadas, las sociedades anónimas, por ejemplo, todos los años de su utilidad, un poquito van a reserva.
y cuando es necesario utilizar esta reserva, la utilizan, por supuesto, ¿no? Porque de qué sirve que uno acumule recursos y nunca pueda utilizarlos. No es un manejo eficiente de los recursos que se tiene en un país. Entonces hay que utilizarlo cuando sea necesario para proteger. Y en este caso es parte del crecimiento económico que estamos impulsando en Bolivia, utilizar parte de esto por el componente importado de las inversiones públicas que tenemos. Ahora, para quienes no conocemos mucho de economía, nosotros vamos ahorrando y tenemos este monto de dinero, vamos a utilizar en inversiones. ¿En qué momento o cuál es la planificación que se tiene para que nuevamente estas reservas puedan subir? Esa es la buena noticia, Priscila. Hasta el año 2016, ¿no?, ha sido una permanente disminución de las reservas y del sector externo que llamamos, de la balanza en cuenta corriente que llamamos, que básicamente es la relación entre lo que exportamos y lo que importamos. Ha sido el punto más bajo que hemos tocado, y luego a partir de ahí hemos ido mejorando paulatinamente estas cuentas. Y para la gestión 2019 tenemos una mejora aún más pronunciada de las cuentas externas, lo que quiere decir que poco a poco esa caída que vamos viendo de las reservas va a ir amainando, disminuyendo, y luego vamos a entrar gradualmente a una etapa en que vamos a empezar a acumular reservas internacionales. No será en los niveles que lo hicimos en los años 2008, 2009, por ejemplo, ¿verdad?, donde tuvimos un fuerte incremento, también deliberado por la política y el programa fiscal financiero en nuestro país, sino que va a ser mucho más mesurada, pero tendencia positiva al final, porque ya la economía va a empezar a mostrar los signos positivos que estamos induciendo con estas políticas. ¿Cuáles son las cifras de endeudamiento de nuestro país? Bueno, tenemos en este momento un endeudamiento de cerca de 10.000 millones o 9.900 millones de dólares de endeudamiento. Pero hay que partir del año 2005, que el endeudamiento era cerca de 5.000 millones. O sea, ya se arrastraba esa deuda. Teníamos 5.000 millones y ahora tenemos 10.000 millones de deuda. Y he escuchado, evidentemente, no, ¿cómo se van a duplicar? En mis épocas solamente teníamos 5.000 millones y ahora tenemos 10.000 millones de deuda. ¿Cómo se han duplicado la deuda? Claro, esa es la mitad de la película, porque la otra mitad, Priscila, es exactamente lo que estamos haciendo en la economía boliviana, hacer crecer la economía. El año 2005, cuando la deuda era cerca de 5.000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto valorado en dólares, para compararlo, era de 9.500 millones de dólares. Es decir, la deuda externa del Producto Interno Bruto del 2005 significaba el 53%. 53% del producto, y nadie decía nada. Hoy tenemos 10.000 millones, redondeando la deuda externa, pero el Producto Interno Bruto son 34.000 millones de dólares. Es decir, la relación deuda externa-producto es ahora de 24%. O sea, para quienes no somos expertos, tenemos que estar tranquilos, claro, con esta deuda, y es que el país tiene la capacidad de pagarla. Es como si una familia, por ejemplo, hubiera tenido un sueldo de 4.000 bolivianos y se haya endeudado en ese momento 2.000 bolivianos, el 50%. De pronto la familia se endeuda a 4.000 bolivianos, lo que antes era el 100% de su ingreso, pero ahora esa familia ya no gana 4.000, gana 16.000 bolivianos. Entonces, de 4.000 de 16 es el 24%, 25%. Bueno, no lo hubieran prestado por la mitad de su salario, según los bancos, ¿no? Pero bueno, esta explicación, y con estas cifras, con la realidad de una familia, es bueno explicarlas, porque no todos manejamos estos términos económicos. Pero me llama la atención un tema que me gustaría que podamos hablar, y es que tiene que haber tranquilidad, porque no va a haber un cambio de tipo por ejemplo, el tema del dólar. No. Eso se va a mantener, siempre y cuando no haya nada externamente que nos pueda afectar. El programa está diseñado pensando en que la economía va a caminar de acuerdo a la actual coyuntura, sin que haya un efecto muy fuerte de la relación China-Estados Unidos, o que al Brasil le vaya, ¿no?, muy mal, o que a la Argentina se recrudezca totalmente sus devaluaciones, sus inflaciones y todo eso que está latente todavía en esas economías, ¿no? Nosotros en este momento no vemos ninguna necesidad de modificar el tipo de cambio.
tenemos una economía que crece, tenemos una cuenta corriente que va mejorando en el sector externo, la balanza de pagos, entonces hay indicadores, la inflación absolutamente controlada, entonces no hay razones por el momento de tener la necesidad de modificar el tipo de cambio. ¿El ministro recomienda seguir ahorrando en bolivianos? Por supuesto, porque mire, yo creo que lo comentaba contigo, Priscila, o no sé en qué programa de televisión, cuando hubieron esos rumores, yo no estaba de ministro en ese momento, y hubieron esos rumores, la gente sacó su plata de bolivianos, llegó a depósito en dólares en los bancos, y yo les decía, ustedes han perdido ¿cuántas veces? Mire, cuando la gente se asustó, ¿no?, creyendo los rumores, porque ¿cuánto tiempo ha pasado de esos rumores, Priscila? Y no ha pasado absolutamente nada en la economía. Bueno, la gente que se asustó cambió sus dólares por los bolivianos, perdiendo los intereses, porque el depósito a plazo fijo que se liquida más antes del plazo, pierde los intereses. Ese dinero entró a comprar dólares. Ahí los bolivianos compraron al tipo de cambio de compra, el tipo de cambio más bajo, ¿no? Y por lo tanto perdieron. Segunda pérdida. Luego, al tener los dólares, pagan el impuesto a las transacciones financieras, el ITF. Tercer costo. Y teniendo los dólares, ponen a un depósito a plazo fijo cuya tasa de interés prácticamente es cero, perdiendo la tasa de interés en bolivianos, que está relativamente aceptable. Entonces, 4 pérdidas por pasarse de los dólares a los bolivianos, y hay mucha gente que lo ha hecho, lamentablemente. Y bueno, no ha pasado, han pasado muchos meses de ese. Yo estaba en México, me acuerdo, dando una conferencia en el Tecnológico de Monterrey, en la UNAM, cuando en el país se dio este fenómeno. Y bueno, han pasado bastantes meses y la gente ha perdido plata y no ha pasado absolutamente nada en la economía, ¿no? Entonces hay que saber entender las señales de la economía. Lamentablemente hay mucha gente que actúa con algunos otros intereses, transmitiendo rumores que se dan en las redes sociales, y lo único que hacen es hacer daño a las personas. Le agradezco mucho, ministro, por haber estado con nosotros y explicarnos en palabras sencillas lo que se había hecho hoy. Gracias. Placer, Priscila. Siempre un gusto. Gracias. Bueno, recomendaciones, Ricardo, contigo.